Soy militar de las Fuerzas Especiales. Participé en una misión de búsqueda y rescate altamente clasificada. Lo que encontramos fue aterrador. Comenzaré diciendo que lo que voy a contarles no se encontrará en ningún documento histórico, ni en ningún informe posterior a la acción, ni siquiera en algún libro de contabilidad militar. Los detalles de este relato que voy a detallar son altamente confidenciales, y hasta donde sé, han sido completamente eliminados de cualquier documento que se haya conservado. Todas las partes relacionadas con el evento que voy a documentar han jurado guardar el secreto bajo amenazas de traición y conspiración. Por esta razón, y por el bien de todos los involucrados en mi relato, utilizaré nombres e indicativos alterados en mis recuerdos. A quienes seguramente intentarán procesarme comprendan que originalmente quise cumplir mi promesa de no hablar jamás de este suceso, y con gusto lo habría llevado a la tumba si hubiera podido. Pero ustedes, al igual que yo, conocen muy bien las circunstancias que nos han afectado. Esto ya no es un simple asunto de información clasificada, y mi conciencia no estaría tranquila si no advirtiera al público de lo que está sucediendo. Debo reservar mi nombre por las razones ya mencionadas anteriormente, pero para mayor facilidad me referiré a mí mismo como Oculus durante el resto de este relato. La noche del 15 de agosto del 2017, científicos estadounidenses en Ohio descubrieron una señal de radio no identificada en las profundidades del espacio. Esta señal duró aproximadamente 31 segundos y luego se silenció. Normalmente esto habría sido motivo de emoción, noticias en primera línea, entrevistas, etcétera, etcétera. Por lo que sé, mi contacto, cuyo nombre no revelaré por anonimato, estaba deseando investigar más. Eso cambió cuando reprodujeron la señal a su superior directo, un científico al que llamaré Jeremías. Según me contó mi contacto, al principio Jeremías estaba tan emocionado como el resto del equipo al enterarse de la noticia sobre las ondas de radio. Pero una vez que mi contacto se lo reprodujo, toda la emoción desapareció. Según me dijeron, pasó de estar completamente extasiado a lo que solo podría describir como una completa confusión en cuanto empezó. Unos 10 segundos después parecía completamente petrificado. Ni siquiera recordaba haberlo visto moverse durante el resto de la grabación, y probablemente tampoco durante un buen minuto después. Cuando intentaron preguntarle qué pasó, simplemente se giró hacia ellos y dijo con un tono monótono y serio: «Oye, no le digas a nadie lo que hemos escuchado hoy, ¿entendido?». Aproximadamente 48 horas después del descubrimiento inicial se estableció un pequeño puesto de investigación en el Valle de la Muerte, California. Todo a unos 182 kilómetros del centro de población más cercano. Se declaró que dicho puesto se había establecido específicamente para investigar la señal de radio hallada en Ohio y estaba dirigido por Jeremías, con un equipo de colaboradores de mayor confianza. Nunca se me indicó expresamente a mí ni a ningún otro operador sobre el terreno que se pretendía descubrir con esa investigación, pero lo que se nos dijo fue que, si bien no contaba con la autorización oficial del ejército estadounidense, había recibido un generoso incentivo de investigación para compartir con ellos cualquier información descubierta. Cada mañana los científicos informaban a un oficial militar externo sobre lo que habían descubierto, con controles rutinarios cada 6 horas. Para entonces, mi equipo y yo aún no estábamos involucrados en este evento. El puesto de avanzada estaba compuesto casi en su totalidad por científicos civiles, y la seguridad estaba casi a cargo principalmente de una empresa externa. La participación militar se limitó al intercambio de información, y estoy bastante seguro de que ni siquiera había un representante en el lugar. Todo eso cambió en la mañana del 2 de septiembre del año 2017. Ese día hubo un apagón total en el puesto de avanzada. No se estableció contacto con ningún miembro del personal ni del equipo de seguridad, ni siquiera había estática, solo un silencio absoluto. Cuando el control del seguimiento tampoco arrojó resultados 6 horas después, se ordenó enviar un escuadrón de especialistas al puesto de avanzada para determinar la causa del apagón y, de ser posible, asegurar a los investigadores presentes. Ahí fue donde mi equipo y yo entramos en acción. La tarde del 3 de septiembre del 2017 fue muy tranquila.
Estaba destinado en una base militar en el desierto de Mojave o cerca de él. En ese momento no me percataba en absoluto de lo que ocurría a unos 320 kilómetros de distancia y estaba más concentrado en las rutinas diarias como revisar el equipo, intentar no morirme de sueño y encontrar tiempo para relajarme. Ese día mi relajación se materializó en ver a mi amigo mío de la base, al que llamaremos Loki, jugar a un juego de Tom Clancy sobre la lucha contra un cártel de droga. Oye, ¿qué tiene que ver Tom Clancy con este juego exactamente? Recuerdo haber preguntado mientras lo veía lanzar un gángster por la costa hasta el agua. Loki se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. No creo que tuviera nada que ver con eso. Tom Clancy murió hace 5 años, creo, respondió con sus 10 toneladas de grava características. Creo que fue hace 4 años, más bien, corregí. Escuché a mi amigo suspirar mientras apuñalaba a otro miembro del cártel. Sí, como sea, amigo. La cuestión es que no tuvo nada que ver con el juego, dijo. ¿Y qué? ¿Siguen haciendo cosas con su nombre para ganar influencia? Probablemente posea los derechos de su nombre o algo así. Sentí un poco de repulsión ante la idea de que usaran mi nombre para algo que yo desconocía. ¿Eso es legal?, pregunté. No lo sé, hombre, ¿acaso importa? Parece un fin de semana en Bernie, ¿sabes? Es muy poco ético. Loki volvió a encogerse de hombros. Quizás solo estoy aquí para jugar, hombre. Estaba a punto de decir algo más cuando una voz nueva, algo más severa, nos interrumpió. No, tú estás aquí para servir, soldado. Loki y yo nos giramos para ver a nuestro teniente, un tipo corpulento de pelo rojo chillón al que habíamos empezado a llamar Pegajoso, por lo estricto que era con las reglas. No nos disgustaba, solo era un fastidio a veces. Sin embargo, ambos nos pusimos de pie y saludamos, a lo que rápidamente nos devolvió antes de permitirnos retirarnos tranquilamente. Deberían intentar dormirse temprano, chicos. Tenemos un gran día por delante, nos informó. ¿Pasa alguien a inspeccionarnos?, pregunté. Para mi sorpresa, él negó con la cabeza. Recibí una sesión informativa a las 5 horas. Asegúrense de traer su equipo y aparejo. Entraremos inmediatamente después, según me han dicho. ¿Algún detalle sobre qué tipo de operación?, preguntó Loki mientras tomaba su control y apagaba el juego. Pegajoso respondió con un simple movimiento de cabeza. Ni uno solo. Supuestamente el capitán nos informará de todo en cuanto lleguemos a la reunión informativa. Hasta entonces, duerman un poco. Los necesito despiertos y descansados ahí dentro. Y antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Pegajoso salió por la puerta y se fue a otro sitio. Sé que el cliché dice sentir inmediatamente que algo no iba bien y tener una especie de sexto presentimiento de lo que fuera que estuviera a punto de suceder, que iba a salir terriblemente mal, pero yo no tuve esa sensación, fue más bien repentino. Pero en nuestro trabajo uno está preparado para lo repentino, preparado para lo inesperado, o al menos eso yo creía. Sin darme cuenta, ya eran las 5 de la mañana del 4 de septiembre del 2017. Como era de esperar, me había asegurado de preparar todo mi equipo e inspeccionarlo con antelación, asegurándome de que todo funcionara correctamente. A pesar de mi puntualidad y de que Loki había programado varias alarmas, fuimos los dos últimos en llegar. Dentro de una pequeña habitación apenas lo suficientemente grande como para que cupiéramos, entre las varias filas sillas de acero y el proyector entre ellas, había un total de 10 hombres. Sin decir palabra, me acerqué a mi asiento mientras Loki se sentaba a mi lado. Mi equipo, al que llamaré Hermes, estaba compuesto por nuestro líder, el oficial Yamato, Pegajoso y 4 sargentos. Estos sargentos eran Avalon, nuestro sargento de operaciones, Borat, nuestro sargento médico, yo, un sargento de armas, y Loki, nuestro sargento de comunicaciones. Yo había trabajado con Avalon y Borat, y estaba más o menos contento de volver a hacerlo. Solo esperaba que el acento de Borat se hubiera vuelto un poco más comprensible. Los otros 5 hombres también se dividieron en un equipo de fuego de 5, compuestos por un suboficial y 4 sargentos más. Este equipo secundario lo llamaré Midas, y contaba con 2 sargentos ingenieros a lo que llamaremos Noti y Fruity,
otro sargento de comunicaciones llamado Pocky y el sargento asistente en operaciones, Blake A. Los había visto antes en la base, pero no habíamos trabajado con ellos antes de esta mañana. El último hombre era un monstruo de casi 2 metros de altura que parecía capaz de destrozar cualquier silla metálica de la sala con las manos. Aunque iba con el equipo completo, como el resto de nosotros, se había quitado el casco por el momento, dejando al descubierto su rapado y su bigote con aspecto de manillar. Reconocía al hombre como uno de los capitanes de la base al que llamaré Ojo Grande, o Pick A. Él estaba de pie junto a la proyección en pantalla con su uniforme de combate completo y su carabina M4 en la pared. Para no repetir, omitiré la introducción y el resumen básico que nos dio, ya que ya he enumerado casi todo lo que dije. Después de explicar nuestro papel en la operación, Big A movió la diapositiva de la presentación a una diapositiva fija en un clip de audio con el símbolo de pausa estampado en el centro. La única información que tenemos sobre lo que los científicos del puesto de avanzada estaban investigando es este sonido, explicó antes de reproducir el clip. Yo no sé cómo describir el clip de 31 segundos de forma que tenga sentido. Se escuchaba un timbre metálico que duraba durante todo el clip, completamente aislado durante los primeros 10 segundos de audio. Después de esos 10 segundos se escuchaba un sonido periódico que parecía un golpeteo si se combina con el chasquido de un insecto y el sonido que hacen que las radios busquen las frecuencias. Todo ello era suficiente para hacerme un nudo en el estómago. Casi parecía que esta frecuencia, fuera lo que fuese, estuviera buscando algo. Y en los últimos 5 segundos del clip, un sonido final que solo puedo comparar con el sonido que hace el sonar en los submarinos antiguos, se reprodujo hasta que se cortó el clip de audio. La sala se quedó en silencio por un momento mientras todos los presentes asimilaban lo que acababan de escuchar. La mayoría, incluyendo a Pegajoso, parecían imperturbables ante el video. Incluso se miraban entre sí en busca de posibles explicaciones, solo para recibir encogimiento de hombros. A mi lado, Loki parecía más divertido que nada y apenas reprimió una carcajada. Con todo respeto, capitán, ¿qué demonios se supone que es eso?, preguntó. Big se giró para hablarle mientras estiraba la mano y agarraba las correas superiores de su equipo. Esa fue la señal captada por radios satelitales en Ohio, y lo que motivó el despliegue del puesto de investigación al que se nos ha asignado. Eso no fue una gran respuesta, y algunos de los otros debieron pensar lo mismo porque vi que Borat miraba a Sticky con incertidumbre antes de hablar. Me decepcionó descubrir que su acento parecía haberse acentuado. Capitán, esto no parece una operación de operaciones especiales. ¿No debería ser competencia de las fuerzas regulares o incluso de los locales?, preguntó. Quizás hubiera sido así, si este puesto de avanzada no estuviera catalogado como sitio clandestino. Nadie, salvo los investigadores y los altos mandos, y ahora los hombres de esta sala, sabe siquiera de su existencia, explicó antes de pasar a la siguiente diapositiva. Estas imágenes fueron capturadas desde un AH-6 como parte de una misión de ICR en las horas posteriores al silencio de radio de los puestos de avanzada. No se han encontrado personal entrando, ni saliendo, ni residiendo en el complejo, explicó mientras pasaba las diapositivas. Cada una representaba una nueva imagen del desierto sin vida, sin una sola persona a la vista. Habían quizás 20 fotos en total, todas tomadas desde el aire. Noté que ninguna foto mostraba una carretera establecida y aparte de lo que parecía ser un aterrizaje improvisado para helicópteros, no parecía haber ninguna construcción importante que permitiera el acceso de vehículos al complejo. El complejo estaba rodeado por todos lados por muros de arena, algunos varias veces más alto que cualquiera de las tiendas de campaña, lo que hacía que llegar a pie fuera igualmente peligroso. Era como si toda la construcción hubiera estado escondida en un rincón secreto del mundo. Nada ni nadie debería haber podido alcanzarlos. Así que, ¿qué demonios los había hecho silenciar? Debido a la naturaleza de este sitio, no había planos de planta, y debíamos entrar prácticamente a ciegas. Los helicópteros dejarán a cada equipo a poco menos de 1 milla a cada lado del complejo, momento en el que ambos equipos se desplazarán a pie.
Hermes y Midas deberán despejar a ambos lados del complejo, manteniéndose en contacto al entrar o despejar cada área designada hasta que ambos equipos converjan en el centro. Ahí es donde trabajarán juntos para asegurarlo. ¿Cuáles son las reglas del compromiso?, dijo la voz profunda y sensata de Apollon. Para todos los presentes, esta sigue siendo una zona civil sin combate. Eso significa que no tienen autorización para atacar a nadie ni a nada que encontremos. No disparen a menos que les disparen. Si me lo permite, señor, comencé esperando que el capitán me prestara atención. Sin dudarlo, Big A se giró hacia mí. ¿Tiene el mando alguna teoría sobre la posible causa de esto? ¿En qué nos estamos metiendo?, pregunté. Él no respondió de inmediato, sino que miró atentamente a cada hombre en la sala. La atención de todos se centró en el capitán esperando su respuesta. Tras lo que pareció un minuto entero de silencio incierto, Big A suspiró y cambió la presentación a otra diapositiva. Esta con otra imagen fija de un archivo de audio y una señal de pausa. No tenemos teorías completas por el momento, pero aproximadamente a las 11 horas de la tarde del 1 de septiembre, el comando recibió una última transmisión de radio desde el puesto de avanzada antes de que comenzara el apagón. Dicha transmisión incluía un archivo de audio adicional del investigador principal del puesto. El archivo de audio es el siguiente. Y sin dudarlo, el capitán puso el archivo, que por alguna razón era el mismo clip de 31 segundos que nos había mostrado antes. Miré a mi alrededor para ver si alguien más compartía mi confusión y de hecho noté distintos grados de desconcierto en los demás hombres presentes. Desde Pegajoso, que entrecerraba los ojos y giraba ligeramente la cabeza hacia el proyector, hasta Apollon, que se tapó la oreja con un dedo para limpiarla, y Borat, que nos miraba cada uno esperando una respuesta. Hasta incluso Loki parecía desconcertado, negando con la cabeza y con una expresión casi molesta. El otro equipo también compartió nuestra confusión, cada uno mostrando claros signos de desconcierto. ¿Enviaron la señal que inició todo esto? ¿Por qué?, preguntó uno de los sargentos ingenieros, creo que era Frotty. Ojo Grande simplemente negó con la cabeza mientras volvía a preparar el archivo. Escuchen atentamente, ordenó. Al escuchar con más atención volví a notar el mismo extraño timbre metálico durante 10 segundos, seguido de la extraña mezcla de golpes, chirridos y búsqueda de frecuencias de antes. Al terminar el video, casi todos los hombres presentes parecían igual de confundidos o incluso más que en la primera escucha. Por un momento estuve tan desconcertado como ellos, antes de darme cuenta de algo. ¿Dónde estaba ese ruido del sonar?, pregunté. La comprensión se reflejó en los rostros de los reunidos mientras Big A nos observaba. Exacto. Los expertos han determinado que este sonido es distinto del que se captó por satélite hace unas semanas, y no acaba ahí. Comenzó dividiendo su atención entre cada hombre con la mirada clavada entre nosotros con absoluta seriedad. Según Jeremías, el investigador principal en el lugar, una socia suya lo registró emanando aproximadamente a 1 milla bajo la superficie terrestre aquí mismo en California, hace aproximadamente 1 año. Era sismóloga. Se me hizo un nudo en el estómago al procesar por completo lo que Big A nos había dicho. Sospecho que todos sabíamos lo que implicaba esta conexión, pero nadie tuvo la valentía de expresarlo. Por mucho que me encantara decir que todo lo ignorábamos y que lo que vimos como una simple coincidencia era eso, una coincidencia, no pudieron. Cada uno tiene su equipo asignado y su equipo. La limpieza es en 1 hora. Estén listos. Fue lo último que dijo el capitán antes de recuperar su arma, casco y salir. Durante un rato nadie se movió, aparentemente demasiado perturbado o inseguro para actuar. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó antes de que Loki y yo fuéramos los 2 últimos hombres en la sala de reuniones. Tampoco estoy seguro de cuánto tardé en levantarme, recuperar la ametralladora M249 que me habían asignado y dirigirme al helicóptero. Solo sé que subí al avión en silencio mientras la arena y el polvo se levantaba a nuestro alrededor y el sonido giratorio de las palas ahogaba todo lo demás. Me dije a mí mismo que era una tontería, que lo que decía el capitán y presumiblemente el comando era imposible. No puedo decir con certeza cuántas justificaciones se me ocurrieron para poder explicar razonablemente lo que nos estaban pidiendo. ¿Podría ser terroristas nacionales?
¿Manipulación en la radio? ¿Frecuencias extranjeras que no habíamos descubierto? Ninguna de ellas parecía tranquilizarme. Por un rato el silencio en el helicóptero fue absoluto. Pegajoso, Avalon y Borat parecían compartir mi preocupación, mi necesidad de justificar lo que nos esperaba. «Esto es ridículo, ¿cierto?», dijo Loki después de un rato. Yo lo miré estupefacto, con una sonrisa forzada en su rostro, mientras sostenía su carabina M4 y su lanzacohetes bajo el pecho. ¿A qué te refieres?», murmuré en respuesta. Loki soltó una risita y negó con la cabeza. «Vamos, Oculus, ¿de verdad crees que hay una criatura bajo tierra jugando al teléfono con un ovni gigante?», dijo riendo a medias con su explicación ciertamente absurda. Al explicarlo así tuve que admitir que se escuchaba como una locura. La actitud jovial de Loki solo le añadió más humor y me permití reírme con él. «Sí, parece algo completamente ridículo», repetí como un loro. Loki, presentando su victoria temporal, se giró hacia el resto del equipo, quienes parecieron despertar de su estupor mientras hablaba. Exactamente, todos se estaban poniendo nerviosos por la coincidencia. Había 1.000.000 de razones por las que esas señales podrían haber coincidido. Probablemente debían ser algunos aspirantes a peces cortos locales que usan códigos para comunicarse, eso era todo. ¿Comunicaciones vinculadas a un sitio negro desapareciendo en el aire?, preguntó Borat con un tono poco convencido. Loki se detuvo un momento, con el rostro contorsionado mientras intentaba encontrar un argumento convincente. «Quizás es una EPMS. Muchos de esos tipos son exmilitares. Seguro que podrían haber hecho algo así», dijo. Avalon pareció particularmente indignado por esa explicación y se giró furioso para mirar a Loki. «¿Una PMC? ¿En serio? ¿En una investigación autorizada por el gobierno? Anda ya, Loki, no eres tan tonto, ¿cierto?», preguntó exigiendo. «¿Qué? ¿Acaso se te ocurre algo mejor?», preguntó Loki a la defensiva. Ahora le tocaba a Avalon tambalearse. «Bueno, no, pero vamos, ¿qué PMC sería tan tonto como para atacar suelo estadounidense? No tiene sentido». «¿Qué? ¿Y los monstruos subterráneos que trabajaban con extraterrestres sí lo hacen?», replicó Loki. «Ya cállense todos», nos gritó Pegajoso mientras retiraba la tapa del puerto de su Mossberg y revisaba la cámara. «No sé en qué nos estamos metiendo, y ninguno de ustedes tampoco. Pero sea lo que sea, lo solucionaremos trabajando juntos y encontrando a esos investigadores desaparecidos. ¿Lo entienden?», dijo mirándonos a cada uno, esperando claramente cierta obediencia. Borat fue el primero en responder. «Sí, señor», dijo con una voz ligeramente temblorosa. Pegajoso asintió al sargento médico y me miró con ojos feroces y convencidos. Había un fuego en su mirada que parecía extenderse al observarme, y aunque mi incertidumbre no desapareció por completo, sí pareció motivarme aunque fuera un poco. «Sí, señor», repetí. Pegajoso asintió y luego fijó su mirada en Avalon y finalmente en Loki. Ambos respondieron afirmativamente, aunque en el caso de Avalon parecía casi hacerlo a regañadientes. Satisfecho de haber puesto fin a la disputa, Pegajoso nos miró a cada uno de nosotros mientras hablaba nuevamente. «Bien, sé que todo esto es inusual, créanme, yo también lo siento, pero vamos a superar esto. Cada uno de ustedes es de los mejores hombres de esta fuerza, y lo demostraremos en cuanto aterricemos, ¿no?» «Claro que sí, señor», respondimos todos. Aunque intentaba encontrar fuerza en las palabras del teniente, no podía quitarme los fragmentos de audio en la cabeza. Me preguntaba por qué no coincidían exactamente a pesar de estar tan cerca. ¿Por qué uno tenía ese extraño sonar distorsionado y el otro no? No estaba seguro de creerme la teoría de Loki sobre un PMC exmilitar. Pero como él dijo, la alternativa era simplemente descabellada. Fuera lo que fuese, sabía que no tendría que esperar mucho. Sin darme cuenta había pasado aún más tiempo y por las ventanas laterales pude ver la pequeña y familiar silueta de nuestra zona de aterrizaje, con tiendas de campaña rodeadas por el anillo de arena, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Estos son los detalles sobre el horario de apertura de la misión de búsqueda y rescate. Nuestra llegada oficial al lugar fue a las 7:30 horas del 4 de septiembre del 2017. Tal como se les había indicado, nuestros pilotos habían sobrepasado la barca de 1 milla del complejo y se mantuvieron en vuelo estacionario a unos 15 metros del suelo. Al detenerse la aeronave,
Pegajoso abrió rápidamente la puerta lateral del helicóptero, inundando el interior con un repentino rayo de sol. Incluso desde adentro podía sentir el opresivo calor del desierto golpeándome la cara como un muro. Avalon fue el primero en moverse, dejando caer la gruesa cuerda de nylon por el borde del helicóptero. Observé cómo la tenue cuerda verde se desplegaba y se detenía de repente en la arena, mientras intentaba calmar mi pulso que cada vez era más acelerado. ¡Cuerda asegurada! ¡Todos afuera! Escuché gritar a Avalon por encima del zumbido casi omnipresente de las aspas del helicóptero. Sin decir palabra me colgué la sierra al hombro y me agarré firmemente a la cuerda antes de saltar del helicóptero, rodeándome con fuerza en ella mientras iniciaba el descenso. Aún podía oír el latigazo de las aspas al caer al suelo, arrodillándome y apuntando mi arma hacia adelante, escudriñando el horizonte en busca de amenazas. Uno a uno el resto de mi equipo se dirigió rápidamente al lugar, justo detrás de mí. Mi única señal de que habían tocado tierra sanos y salvos fue el suave golpeteo de sus botas al aterrizar junto a mí, apenas audible por encima del helicóptero. Seguía sin ver ninguna amenaza al frente, y probablemente debido a la distancia, no se veía a nuestro equipo hermano ni a su helicóptero. Al fin y al cabo estaban a casi 3 kilómetros de nosotros. Solo la silueta apenas perceptible del puesto de avanzada, construido a toda prisa, era visible entre la vista distorsionada. Hermes, aquí Midas 4. Les informamos que tenemos tropas sobre el terreno y nos preparamos para avanzar hacia el objetivo. ¿Cómo están? Cambio. Escuché una voz nueva, notablemente más joven, decir por la radio. Aunque aún no lo había asociado con el indicativo de Midas 4, sí recordaba que Pocky había sido asignado como segundo sargento de comunicaciones para la misión. Loki solo tardó unos segundos en responder, casi gritando para hacerse oír por encima del helicóptero, que cada vez se quedaba más silencioso. Midas, aquí Hermes 5. Hermes se ha desplegado con éxito y comenzará a moverse en breve. Cambio. Para entonces, la velocidad del helicóptero había creado suficiente distancia como para que el mundo volviera prácticamente al silencio, y resistía el impulso de girarme y verlo partir. Copiado. Hermes 5, les aviso que Midas 3 y Midas 5 han sido asignados a la vigilancia, y no se unirán a nosotros en el complejo. Midas, tendrán mucho cuidado al despejar el complejo y podrían quedarse atrás de ustedes. Cambio. No pude evitar que me pareciera extraño, pero yo guardé silencio. Entendido, Midas. Te mantendremos informado de nuestro progreso. Cambio, respondió Loki. Midas, los copio a todos. Buena suerte, caballeros. Fuera. Al terminar la conversación me giré para mirar al resto de mi equipo y vi a Pegajoso y Avalon a mi derecha, ambos empuñando rifles M4-18, mientras la Mossberg de Pegajoso colgaba de una correa a su espalda. Son muchos puntos ciegos para cubrir con solo 3 personas, teniente, comenté. Pegajoso no se giró hacia mí, pero negó con la cabeza en respuesta. No es la decisión que yo habría tomado, pero estoy seguro de que Big A tiene sus razones. Así que vista al frente, Oculus. Haciendo lo que me indicó, me levanté y di un paso ligeramente hacia la derecha, manteniendo la mirada fija en el complejo y la vista del terreno circundante. Tengo la delantera, todos los demás pónganse detrás de mí, ya saben dónde están, manténganse fríos, chicos. Nuestra formación de marcha era Pegajoso al frente por su escopeta en caso de tener una brecha, seguido de Avalon como nuestro fusilero número 1, Borat, que se puso detrás de él por si acaso alguno de nosotros 2 primeros hombres recibía un impacto, y yo justo detrás de él para fuego de contención. Loki sostenía la retaguardia con un lanzagranadas montado bajo el cañón. Recuerdo que la marcha hacia el complejo fue lenta y calurosa. El suelo era sólido y parecía estar compuesto principalmente de una roca marrón oscura con solo una fina capa de arena. Caminar por él no fue un gran desafío, solo el calor era insoportable. Antes de que los destruyeran, recuerdo que uno de los informes posteriores afirmaba que ese día hacía 44 grados centígrados. Después de haber marchado por ahí durante casi media hora solo para llegar al complejo, creo firmemente en esa cifra. La marcha en sí fue tranquila y sin incidentes, lo cual fue una suerte para nosotros. Lo último que necesitábamos era algo inesperado que nos disparara.
El terreno, al ser mayormente llano, salvo alguna duna de arena o afloramiento rocoso ocasional, era prácticamente ineficaz para tender emboscadas o trampas en caso de que la zona no estuviera despejada como sospechábamos. En general, pero no del todo. Aún dudaba de la teoría de Loki sobre el PMC, pero descartaría de plano que era tan estúpido como creerlo sin reservas. El silencio confortable cayó sobre el equipo mientras avanzábamos, y estábamos a poco menos de un cuarto de milla de distancia cuando el silencio se rompió. Hermes, aquí Midas 4, Midas 3 y Midas 5 se han separado para establecer una vigilancia en un afloramiento rocoso a unos 400 metros del complejo. Confirmado, cambio. Midas 3 y 5. Estos debían ser Frotty y Black A, pensé. Eso dejaba a Big A, Naughty y Bucky para Midas. Sin dudarlo, Loki respondió. Hermes, reconocemos a Midas 4, cambio. No hay nada más que decir, Hermes, fuera. Todo no estaba seguro de que fuera una buena idea de que Midas se redujera a solo 3 hombres para despejar un complejo, incluso con otro equipo ocupando la mitad de las estructuras del interior. Aunque técnicamente no había un límite definido para despejar una sala, las probabilidades mejoraban significativamente con equipos de 4 o más. Aún así, incluso un solo operador para despejar una sala, si sabía que lo hacía, y estos chicos habían recibido el mismo entrenamiento que yo, solo esperaba que no se arrepintieran de haber perdido a 2 de los suyos. Para cuando llegamos al complejo eran más de las 8. Todo el puesto de avanzada estaba formado en cubo, con varias tiendas grises y blancas alrededor de una gran lona verde intenso en el centro. Cada uno no parecía tener más de 6 metros de ancho y unos 2 metros de alto, con quizás 3 o 4 tiendas por fila. La lona verde del centro era notablemente más alta que las demás, quizás entre 1,5 metros más alta si me atrevo a adivinar. Aunque en ese momento no pude ver su ancho, supe de inmediato que probablemente era el doble, si no más grande que las blancas que lo rodeaban. Pegajoso se detuvo y nos hizo un gesto con la mano para que nos detuviéramos al acercarnos, orden que todos cumplimos. Se tomó un minuto para inspeccionar las tiendas, buscando amenazas en el área circundante. Cuando estuvo seguro de que no había ninguna, bajó la mano y se giró para mirarnos. Loki, informa a Midas que hemos llegado al complejo. Todos los demás esperen. Sin mirar atrás, escuché a Loki responder. Midas, aquí Hermes 5. Hemos llegado al objetivo y estamos a la espera. ¿Cuál es su estado? Cambio. El silencio reinó de nuevo por un breve instante antes de que la radio volviera a la vida. Hermes, aquí Midas 4. Estamos en posición. Comenzaremos a despejar enseguida. Inician su propia operación de despeje. Y estén atentos a cualquier personal del puesto de avanzada, cambio. Hermes responde, fuera. Frente a mí vi a Borat mirar brevemente a la izquierda, probablemente a una de las dunas que nos rodeaban. Espero su orden, teniente, dijo Loki, incluso desde mi posición que pude ver a Pegajoso asentir y empezar a avanzar guiándonos a cada uno hacia la tienda más a la izquierda de la primera fila. Deteniéndose un instante junto al primer sendero que conducía al recinto, Pegajoso echó un vistazo justo al otro lado y empezó a avanzar con el arma extendida. Los demás lo seguimos de cerca y seguimos su ejemplo cuando nuestro teniente se acercó con cuidado a la puerta, o mejor dicho, a la puerta blanca estática que hacía las voces de la puerta. Noté que la puerta, a pesar de tener una cremallera, estaba completamente abierta. En este punto, Avalon maniobró cuidadosamente alrededor de Pegajoso y se movió delante de él, con Borat tomando el lugar directamente detrás de Pegajoso. ¡Vayan!, fue todo lo que dijo Pegajoso. Avalon asintió con gran eficiencia. Avalon levantó su arma y entró en la tienda por la derecha, mientras Pegajoso lo seguía por la izquierda y Borat en el centro. Después de que la puerta estuviera despejada, lo seguía acercándome lo más posible a la derecha y alzando mi sierra para ponerla entre líneas de visión de Avalon y Borat. El interior de la tienda tenía una lona blanca lisa que cubría el suelo. En mi campo visual inmediato pude ver lo que parecían ser 4 grandes contenedores de plástico de varios galones llenos de agua, uno completamente vacío, otro medio lleno, y los otros 2 aparentemente intactos. No había ni una sola persona dentro. Al cabo de un momento escuché a Pegajoso gritar.
Mirando un poco a mi alrededor, ahora que la tienda estaba asegurada, me di cuenta de que esta parecía ser una zona de provisiones. En la esquina izquierda, donde Loki observaba, había lo que parecían ser pilas de cajas de raciones de comida preparadas y más contenedores de agua. Junto a Avalon había otra pila de cajas que también contenían comida. Parecía suficientes provisiones para un grupo numeroso durante semanas. Vaya, ¿cuánto tiempo creen que planeaban quedarse aquí?, preguntó Loki mientras sacaba una de las bolsas de comida de una caja abierta. Claramente más tiempo del que realmente duraron aquí. Respondí con un chirrido, sacándome una capa de sudor en la frente. Escuché a Loki contener una risita mientras devolvía la bolsa. Sí, eso es lo que digo. Oigan, dejen de hablar ustedes dos. Loki, informa a Midas que hemos despejado la primera tienda y que vamos a asegurar las demás. Los demás acompáñenme, ordenó. Las carpas restantes de la primera fila se desarrollaron casi igual que la limpieza inicial. Ejecución perfecta, sin detalles inusuales. Hicimos confirmación con Midas y luego pasamos al siguiente. En resumen, despejamos lo que parecía ser una zona dedicada al bombeo de agua subterránea, una carpa improvisada de cafetería y lo que parecía ser el vertedero público en el borde exterior. La segunda fila de tiendas, en comparación con la primera, parecía uniforme. Contenía generadores y regletas de enchufes preparados a toda prisa que albergaban varios portátiles y equipos científicos que no reconocí. Sin embargo, había algo más en ellas que nos hizo reflexionar. En las primeras tiendas no había ninguna señal real de que hubiera pasado nada. Todo estaba limpio, ordenado y bien cuidado. No era así en absoluto en esta segunda fila. A pesar de la rapidez con la que desalojamos las tiendas, notamos que los interiores estaban notablemente más habitados y que algo había sucedido. Habían diarios medio abiertos que estaban dispersos en varias estaciones. Algunas sillas metálicas estaban de pie mientras que otras estaban volcadas. Una de las computadoras portátiles incluso parecía estar a medio terminar con un informe de laboratorio antes de cortarse. Y lo más alarmante era que una de las sillas de la segunda tienda parecía casi hundida, como si alguien lo hubiera usado como arma contra algo o alguien. Ninguno de nosotros dudaba que algo le hubiera pasado al personal, pero esas capas reforzaron la idea de que, pasara lo que pasara, el personal no se fue por voluntad propia. Esta confirmación se reforzó cuando despejamos la carpa verde en el centro del complejo. Nos reunimos con Midas antes de continuar como de costumbre hacia la tienda central. El plan era que Midas entrara primero por la entrada norte y luego siguiera por el sur para despejar la tienda con mayor eficiencia. Sin embargo, al acercarnos noté algo claramente diferente, incluso antes de entrar. Todas las demás tiendas del puesto de avanzada estaban en completo silencio, sin siquiera el zumbido de los equipos eléctricos. Sin embargo, mientras comenzábamos a amontonarnos junto a la gran lona verde, escuché lo que parecía una radio transmitiendo algo. Peor aún, yo lo reconocí. Un zumbido metálico, bajo, con una extraña y peculiar amalgama de golpes, chirridos de insectos y búsquedas de radio. Y un extraño sonido metálico similar al del sonar. Esta vez, el sonar era más profundo, más resonante, casi como una campana de iglesia submarina. Oigan, ¿alguien más está escuchando esto?, pregunté. Sí, lo escuchamos, sargento, todos lo escuchamos, respondió Pegajoso. ¿Creen que hay alguien ahí intentando llamar nuestra atención?, preguntó Bora, tomándose un segundo para echar un vistazo por encima del hombro de Avalon a la solapa de la tienda antes de volver a la fila. No, o ya lo habríamos escuchado o ya nos habría visto, respondió Pegajoso. Sospecho que habríamos tenido más que decir si no hubiéramos escuchado la voz apagada de Big 8 desde dentro de la tienda. ¡Dulce madre de Dios! Miré a Loki con preocupación, pero él no tenía nada que decirme, solo un movimiento de cabeza y un encogimiento de hombro. «Hermes, entra y alto al fuego», volvió a oírse la voz del capitán. Miré a Pegajoso y lo vi dar el visto bueno mientras bajaba ligeramente el arma y entraba en la tienda en formación de brecha, seguido por el resto de nosotros. El interior de la tienda era una especie de centro de investigación con maquinarias y computadoras de aspecto extraño que ni siquiera podía describir. Unas lonas verdes claro colgaban del techo y separaban la base en 3 secciones.
A la izquierda, a la derecha y al centro. Frente a nosotros estaba el equipo de 3 hombres, Big A, Naughty y Bucky. Si eso hubiera sido todo adentro, tal vez me habría olvidado por completo, pero había mucho más. Lo primero que notamos fue la temperatura. Durante nuestra inspección de todas las demás tiendas del complejo, el aire se sentía igual de caliente dentro que fuera, o incluso un poco más cálido. Esta tienda central estaba más fría, mucho más fría. Donde antes sudaba y casi nadaba con mi equipo, ahora sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo. Sinceramente, quizás me habría resultado refrescante si no hubiera sido tan desconcertante. El segundo era el suelo, manchado de un rojo intenso, casi marrón oscuro. Casquillos de bala de pequeño calibre y cartuchos de escopeta cubrían el suelo junto a ellos. En un pequeño rincón pude ver más de 10 o 12 balas disparadas, antes de que más salpicaduras cubrieran las paredes de la tienda. Percibí un ligero olor metálico en el aire, un olor demasiado familiar para cualquiera que haya sufrido un corte o una lesión similar. Por horrible que fuera lo que veíamos y sentíamos, era lo que faltaba lo que más me perturbaba. No habían cuerpos por ningún lado. No había olor a putrefacción ni a descomposición de los cadáveres expuestos al sol. Ni siquiera parecía haber agujeros de bala visibles en la tienda. Estábamos presenciando algo sacado de una masacre unilateral, y no había ni un solo fragmento de hueso fracturado en el suelo, solo sangre derramada, munición gastada y algunas marcas de arrastre. Durante un tiempo, ninguno de nosotros habló ni reconoció lo que veíamos. Simplemente lo asimilamos e intentamos comprenderlo. Claramente el personal del puesto de avanzada había tomado alguna forma de resistencia contra algo, pero ¿a quién o sobre qué? ¿Cómo pudo haberlos matado y dejado un resultado tan extraño? No había sangre que entrara en la tienda, ni señales de lucha más allá de la evidencia física que veíamos. Todo en las vísceras parecía estar mal. ¿Y por qué hacía tanto frío aquí, tan insoportable? ¡Por Dios! ¿Qué sucedió aquí? Pregunté finalmente mientras intentaba que mis manos no temblaran. No creo que Dios haya tenido nada que ver con esto, Oculus, respondió Borat mientras observaba la tienda. Casi aturdido, yo levanté la vista y me concentré en Midas, esperando ver cómo lo estaban manejando. Big A estaba arrodillado, observando una de las balas. Bucky parecía dejar su arma colgando y caminando con cuidado, con vacilación mientras tomaba fotos con una cámara para recopilar información. Naughty estaba arrodillado junto a la puerta norte de la tienda apuntando con su MK-18 para cualquiera que entrara. Mientras tanto, la misma frecuencia de radio se reproducía una y otra vez desde algún lado de la tienda. De vez en cuando las señales del sonar se detenían, dejando solo el zumbido y el extraño ruido de fusión antes de reanudarse. Me pregunté por qué esta frecuencia parecía repetirse cuando, según nuestra información, las 2 instancias anteriores simplemente se cortaron después de cierto punto. Subconscientemente comencé a contar las señales a medida que regresaban, sumando 13 antes de que volviera a silenciarse. «De acuerdo», dijo Big A de repente levantándose y fijando su mirada en Pegajoso, quien inspeccionaba uno de los cartuchos usados y revisaba su propia escopeta. «La zona central parece despejada, pero aún quedan 2 secciones laterales. Teniente, lleve a su equipo y revise el lado a su derecha. Midas asegurará el otro», ordenó. Pegajoso tardó un segundo en comprender lo que había dicho Big A, pero asintió y dejó su escopeta colgando de la correa antes de hacernos la señal universal de reagruparnos. Sin embargo, mientras nos agrupábamos, sentí que las dudas me invadían. Esto fue una masacre pura y dura, y por alguna razón aún no habíamos encontrado a nada ni a nadie. A pesar de que no había forma de entrar ni salir de ahí excepto con un helicóptero, a pesar de la magnitud de la operación, cualquiera que fuera, y a pesar de que este era un sitio con el apoyo del ejército estadounidense y en constante comunicación, esto no era posible, no podría hacerlo. Seguía absorto en mis pensamientos mientras nos acercábamos al lado derecho de la tienda, y observé cómo Avalon entraba con cuidado. El sonar había vuelto a funcionar y conté mientras el resto de mi equipo entraba lentamente. De nuevo conté 13 pitidos antes de que sonara, y la fusión fue todo lo que quedó.
El lado derecho de la tienda era notablemente más pequeño que la cámara principal, pero por lo demás era similar a la escena del centro, con la sangre seca en el suelo e incluso algunas máquinas. A diferencia de antes, reconocí al menos una de ellas como una radio. Por el sonido, era la radio quien transmitía la señal. «Avalon, graba esa señal y luego apágala», ordenó Pegajoso al salir de la cámara para hacerle sitio a Avalon, y me saltó una extraña idea. «Teniente, ¿cuántas personas estaban asignadas a esta base?» Pegajoso apoyó el arma sobre el pecho y apuntó hacia abajo mientras se giraba hacia mí con una expresión de desconcierto. «Habían 10 investigadores y 3 guardias de seguridad. ¿Por qué lo preguntas?» En ese momento se me encogió el corazón al ver que mis preocupaciones se confirmaban más o menos, o al menos no parecían tan ridículas. Sí, porque esa frecuencia ha estado parpadeando 13 veces antes de reiniciarse. Los ojos de Pegajoso se fruncieron pensativos. Mientras miraba hacia la cámara central, por el rabillo del ojo vi a Borat bajando también su arma mientras miraba hacia atrás. ¿Y eso qué significa? ¿Es una especie de SOS? Escuché a Avalon preguntar a mi lado. Sí, tal vez, o es una lista de conteo. Intervino Borat mientras se volvía hacia nosotros. Es así que era una idea que me asustaba. Suponiendo que los pitidos significan algo, chicos, hay que ir, dijo Loki cuando lo vi arrodillarse justo fuera de la recámara y apoyar la carabina contra su rodilla. Oye, Loki, tienes que admitir que algo raro está pasando aquí, hombre, intenté decir. Él puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Sí, algo raro, mas no inexplicable. Intentemos mantener la calma, ¿de acuerdo? Teniente, apóyeme. Pegajoso mantuvo la cabeza gacha, claramente absorto en sus pensamientos. Señor, ¿qué piensa?, pregunté. No lo sé, no sé qué significa, dijo finalmente derrotado. Antes de que pudiéramos decir nada más, escuchamos la voz de Big A que nos llamaba. Hermes, vengan acá, tenemos algo. Al acercarnos a la lona, ahora abierta, vimos lo que Midas tenía. Era lo que parecía ser una enorme fisura de casi 3 metros de ancho en la tierra. Los bordes del agujero parecían deshilacharse y casi astillarse, como si lo hubieran abierto desde abajo o perforado. La fisura conducía a lo que parecía ser un túnel profundo con una ligera inclinación hacia abajo, y con solo un vistazo pude ver que era lo suficientemente ancho y alto como para que 2 hombres pudieran estar de pie y caminar al otro lado. Podíamos ver unos 3 metros antes de que el túnel se volviera completamente negro. Debido a la hora del día no teníamos visión nocturna, pero parte de nuestro equipo incluye linternas tácticas capaces de iluminar hasta 250 metros o unos 800 pies. Tomé mi linterna, la fijé con cuidado a una pieza de conexión en mi casco. Miré hacia arriba al encenderla. La luz reveló los bordes del túnel y para mi horror habían más rastros de salpicaduras rojas oscuras en las paredes, algunas de las cuales parecían extenderse por el techo. ¡Oh, Dios mío!, oí susurrar a Borat. Incluso con el alcance de mi linterna no podemos ver a dónde conducía el túnel. ¿Qué demonios provocó esto?, escuché preguntar una voz desconocida, una que solo puedo suponer que era Noti. No lo sé, seguro que no parece hecho por nada humano, respondí. ¿Deberíamos informar esto?, escuché que Bucky preguntaba mientras se giraba para encarar al capitán. Antes de que pudiera responder, todos escuchamos algo que nos dejó fríos, o al menos a mí. Muy débilmente podíamos escuchar voces que gritaban en el túnel y el sonido de algo chapoteando. El deber de cualquier buen soldado es servir a su país con valentía y lealtad. Eso significa hacer cosas que te mantengan despierto para que otros puedan dormir. Significa ignorar casi todo instinto de supervivencia y entrar en la boca del lobo para que otros no tengan que hacerlo. Ninguno de nosotros quería entrar en esa fisura, no después de todo lo que habíamos visto y vivido. Pero éramos soldados y teníamos la misión de encontrar al personal de puesto de avanzada y traerlo a casa. Así que por mucho que yo y todos los demás miembros de mi equipo lo odiáramos, ninguno protestó cuando Big A dio la orden de entrar y asegurar el agujero. El mismísimo Big A tomó la delantera, con una linterna táctica acoplada a su carabina mientras lideraba el camino. Noti y Bucky lo seguían de cerca, con las armas bajadas pero listos. Pegajoso se había posicionado a unos 3 metros de su último hombre,
y el resto lo seguíamos en nuestra formación estándar. Íbamos más despacio que al acercarnos y durante los despejes. Si nos hubieran preguntado por qué en ese momento, habríamos insistido en que un camino desconocido e inesperado con visibilidad y movimiento limitados requiere mayor precaución. La verdadera razón era que todos estábamos muertos de miedo. El túnel en sí era casi completamente artificial. No parecía artificial ni por asomo, pero era demasiado recto y uniforme para ser algo natural bajo nuestro suelo. No había protuberancias ni rocas salientes en el suelo, y de hecho la roca parecía casi completamente lisa pasado cierto punto. Por supuesto, las marcas de sangre seca en las paredes y el techo también lo delataban. Durante un tiempo no se dobló en lo más mínimo. Permaneció recto, con una ligera inclinación hacia abajo durante lo que pareció una eternidad. Los gritos débiles y apagados cesaron al entrar, al igual que el chapoteo. En ese momento odiaba ese hecho, e intentaba ignorar las terribles sensaciones de que algo en mi interior solo lo había usado para atraernos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente encontráramos una desviación en el camino, solo que me proporcionó un profundo alivio y me puso nervioso a la vez. Dicha desviación era una suave curva descendiente en un ángulo más pronunciado que el que habíamos recorrido desde que lo cruzamos. Todavía transitable, pero sin duda peligroso. ¿Alguien más siente el frío que hace?, preguntó Avalon mientras observábamos a Midas acercarse con cuidado a la curva. Hasta ese momento no había sentido el frío, pero el hecho de que Avalon lo mencionara pareció hacer que la temperatura bajara de golpe. Entrar en la tienda central fue como entrar en una casa con aire acondicionado después de un día de sol. Fue como ser empujado afuera un día lluvioso de otoño sin abrigo. Sí, lo he sentido desde hace un tiempo, dijo Loki detrás de mí. Si vamos más abajo, ¿no debería estar haciendo más calor? ¿Por qué nos estamos acercando al núcleo de la Tierra o algo así?, pregunté. Después de tanto tiempo, la verdad es que sí. Deberíamos haber sentido que hace más calor, respondió Borat. Concéntrense, chicos, concéntrense, ordenó Pegajoso, y todavía me pregunto si interrumpió esa conversación por la misión o por su propio bien. Avanzamos con cuidado al doblar la curva y entrar en contacto con la pendiente más profunda, y me encontré agradecido de que la sangre se hubiera secado lo suficiente como para que el suelo de la cueva no estuviera pegajoso ni resbaladizo. Ese pensamiento me dio otra idea. «Oye, Borat», pregunté. «¿Sí, Oculus?», dijo. «Estos rastros de sangre han estado presentes desde que vimos ese centro. ¿Hay alguna posibilidad de que estos pobres desgraciados sigan vivos?» «¡Dios mío, Oculus!», escuché a Loki quejarse detrás. Lo ignoré y observé a Borat, observándolo mientras miraba hacia arriba y alrededor, al suelo y al techo, con la luz de su casco iluminando todo lo que miraba. Tras unos segundos, respiró hondo antes de encorvar los hombros ligeramente. «O sea, no puedo decir con certeza cuánto hemos visto. Si es la misma persona, obviamente no, pero no sé si es solo de unas cuantas personas. Las 13, tal vez sea de quien sea». «Ya basta, todos. Les dije que se concentraran», dijo Pegajoso secamente, interrumpiendo a Borat antes de que pudiera terminar su frase. Tras recibir 2 órdenes de un suboficial de callarnos, ninguno de nosotros emitió un sonido. Ese silencio me dio tiempo para reflexionar sobre lo que había dicho el pequeño Borat antes de que lo callaran. 13 personas. 13 personas habían estado estacionadas en este puesto, según Pegajoso. ¿Había visto suficiente sangre como para justificar la sospecha de que estaban vivos? ¿Cómo podrían estarlo? Claro que había oído los gritos, pero debíamos llevar al menos media hora en movimiento, y aún veía restos de viseras. La idea de que algo nos atrajera hasta aquí volvió a mi mente y sentí náuseas. La temperatura seguía bajando a medida que avanzábamos, llegando finalmente al final de la enorme pendiente antes de nivelarse en lo que parecía terreno firme y estable. Este nuevo camino parecía perfectamente recto, pero seguía sin haber señales de vida fuera de mi escuadrón. Al poco tiempo empezó a parecer que caminábamos por una cámara frigorífica con el frío que empezaba a hacer, y cada respiración que tomaba parecía visiblemente ante mí mientras caminaba.
Un momento. ¿Oyeron eso?, preguntó. Bajé la cabeza ligeramente y me concentré intentando escuchar sonido al que se refería el capitán. No tardé mucho en darme cuenta de lo que escuchaba. El chapoteo había vuelto débil. Era apenas perceptible, pero había vuelto. Uno a uno vi cómo las caras de mis compañeros se endurecían al comprender lo que tenía. Fuera lo que fuese lo que buscábamos en ese momento, estábamos cerca, muy cerca. Inhalé profundamente e intenté controlar mis nervios mientras imágenes desagradables llenaban mi mente. ¡Lo escuchamos!, escuché decir a Pegajoso tras un breve retraso. Big A bajó la mano y empezó a avanzar lentamente. ¡Bajen la voz! Si los investigadores siguen vivos, no queremos que quienes los tengan sepan que ya estamos aquí, ordenó con la voz temblorosa por el frío o por el miedo que seguramente ocultaba. Aún no sé cuál, pero fuera lo que fuese, no nos infundió mucha confianza. Lentamente una abertura apareció en mí, y pude ver la caverna abriéndose a un amplio espacio abierto. Estaba demasiado atrás, y tenía demasiada gente delante como para ver bien lo que había dentro, pero el volumen, cada vez mayor de lo que fuera que producía los incómodos ruidos húmedos, me decía que no me iba a gustar lo que encontraríamos. Uno a uno observé a los miembros de mi escuadrón entrar a la cámara, cada uno siguiendo el protocolo de limpieza de habitación antes de desaparecer de la vista, y poco a poco vi lo que había dentro. Todo lo que pude decir fue: ¡Santa Madre de Dios! Entiendo lo absurdo que pueda sonar lo que estoy a punto de decir, así que permítanme asegurarles que estoy diciendo toda la verdad, honesta y nada más que la verdad. Dentro de una cámara del tamaño de aproximado de un campo de fútbol americano se encontraba una masa palpitante de carne y hueso humano. La masa medía al menos la mitad de la longitud de la cámara y quizás 2/3 de la altura, con crecimientos adicionales similares a arcillos que se extendían entre estalagmitas y rocas irregulares. Algunos incluso se curvaban y doblaban alrededor de las paredes de la cámara, formando pequeñas bolsas de carne que se desgarraban al extenderse. Trozos de huesos se hacían visibles con cada desgarro repugnante antes de ser cosidos apresuradamente por zarcillos, reemplazados por piel de su cuerpo principal. Por horrible que fuera contemplar la criatura, fue lo que encontramos dentro lo que todavía me provoca pesadillas. En uno de esos trozos de carne se veía una forma claramente humana. Muchos estaban demasiado lejos para apreciar su estado, pero los pocos que estábamos ahí lo suficientemente cerca como para que los viéramos, estaban completamente mutilados. Había sangre fresca que emanaba de sus heridas abiertas mientras sus cuerpos se doblaban y retorcían de maneras que ningún cuerpo humano debería hacerlo. Algunos estaban tan doblados que podía ver fragmentos de hueso sobresaliendo de sus extremidades. Todos tenían ojos fríos y muertos, expresiones de horror o desesperación fijadas en sus rostros. Aún así, juraría que podía escuchar gemidos de dolor provenientes de sus cuerpos destrozados. Conté 13 personas en total. «Capitán, ¿qué demonios estamos viendo?», escuché decir a Pegajoso con voz temblorosa. Por un momento, Big A no dijo nada, sacudiendo lentamente la cabeza mientras observaba el montículo y sus tentáculos. «Yo no sé, teniente, no lo sé», balbuceó incapaz de terminar de hablar. «¿Qué hacemos? ¿Debemos intentar dispararle?», escuché preguntar a Loki. «¿Qué tal les fue a los de seguridad de arriba, respondió Avalon con voz aturdida. A mi lado vi a Noti negando con la cabeza. «Pero tenemos explosivos, armas automáticas de mayor calibre. Eso debe significar algo, ¿no?», preguntó. Incluso después de tantos años, sigo sin saber si lo que preguntaba era de verdad, o si solo quería una vaga garantía de que podríamos defendernos si llegara el caso. Sea como fuera, no obtuvo respuesta de ninguno de nosotros. ¿Qué podríamos haber dicho siquiera? Me acerqué con cuidado a uno de los trozos de carne y observé con más atención a la persona atrapada ahí. El trozo estaba a unos 3 metros del suelo, con el hombre clavado justo en el centro. Sus brazos y piernas parecían estar impregnados en el trozo, ocultando la mayor parte del torso y antebrazo. El resto de su cuerpo parecía sobresalir como una guarnición desorganizada en un plato. De vez en cuando, el propio parche pulsaba, arrancando pedazos del alma afligida antes de formar lentamente pequeños bultos en él.
El bulto descendía por el parche hasta uno de los tentáculos para volver al cuerpo principal. Al llegar, el montículo emitía un profundo gruñido que llenaba la cámara, provocándome escalofríos. Cada vez que esto ocurría, la víctima gemía de dolor antes de volver a callarse. Sumida en lo que rezo, fuera un estado casi catatónico. «¿Qué les está haciendo?», pregunté en voz alta. No me había dado cuenta de que había vocalizado mi pensamiento hasta que escuché la respuesta de Big A. «No nos quedaremos aquí para averiguarlo, hijo». Alejándome del hombre atrapado, vi al capitán negar con la cabeza antes de mirarnos. Me di cuenta de que intentaba aparentar valentía, pero el temblor en sus ojos delataba sus verdaderos sentimientos. «Voy a abortar la misión y a sacarnos de aquí. Bucky, toma algunas fotos de lo que sea esta cosa y luego empaca. Todos los demás, hay que ir a la entrada del túnel y prepárense para partir. Nos vamos», ordenó. Bucky, obediente aunque tembloroso, obedeció y comenzó a tomar fotos de la monstruosidad. Los demás, casi con entusiasmo, comenzamos a arrastrarnos de vuelta al túnel por el que habíamos entrado. El único hombre que no siguió de inmediato la orden de Big A fue Borat, quien miró a los investigadores sujetos por el montículo. «¿Y qué pasará con el personal del puesto de avanzada, señor? Digo, están aquí mismo. ¿No deberíamos intentar ayudarlos de alguna manera?», preguntó volviéndose para mirarnos a cada uno mientras Bucky seguía tomando fotos. Big A miró a Borat con compasión y negó con la cabeza suavemente. «Míralo, sargento. ¿Se te ocurre alguna manera de ayudarlos en ese estado?». Era una pregunta válida desde cualquier punto de vista, dejando a un lado la cuestión de cómo llegaríamos hasta ellos, cómo se suponía que los liberaríamos. Cortar esta cosa solo con cuchillos de combate solo nos llevaría un tiempo terriblemente largo, sino que con casi toda seguridad la alertaría de nuestra presencia, si es que aún no sabía que estábamos aquí. Además, eran 13, claramente incapaces de caminar o siquiera arrastrarse fuera de allí, y nosotros éramos 8. ¿Se suponía que debíamos elegir a 8 de ellos y dejar que el resto se pudriera? Quizás solo estoy justificando mi propia cobardía, no lo sé, intentando dar una excusa medianamente comprensible de por qué los dejamos ahí en el infierno. La expresión de Borat se ensombreció cuando Pegajoso me empujó suavemente y se acercó para ponerle una mano en el hombro. Vi a Bucky tomar una última foto antes de guardar la cámara, y mientras caminaba hacia nosotros, oí un ruido que para entonces ya conocía demasiado bien. Eran golpes y chirridos. Buscando la radio, ni siquiera tuve que mirar para saber qué era el montículo. Aún así, mi atención se dirigió de inmediato al bulto carnoso en el centro de la cámara, y observé cómo se expandía y comenzaba a retraer los tentáculos que serpenteaban a su alrededor. Los trozos de carne parecieron cerrarse, envolviendo a las personas atrapadas, mientras eran arrastradas hacia la masa que crecía hasta casi cubrir todo el ancho de la cámara, y parecía rozar el techo. Sin decir una palabra, Big A, Bucky, Borat y Pegajoso levantaron sus armas, apuntaron al montículo mientras temblaba. Yo deseaba desesperadamente preparar mi arma, pero desde mi ángulo no tenía una visión clara sin poner también a mis compañeros de escuadrón en la línea de fuego. Aún así, mantuve mi arma lista, al igual que el resto de los que nos habíamos retirado. Lentamente la amalgama de sonidos comenzó a hacerse más fuerte. Pegajoso se adelantó con cuidado a Big A y a Bucky, llevándolos detrás con una sola mano antes de acercarse ligeramente al montículo. Big A retrocedió varios pasos y se colocó junto a Bucky, quien también retrocedió con paso firme hacia el túnel hasta quedar incluso detrás de Borat, quien también apuntó su arma. Probablemente fue eso lo que le salvó la vida, porque lo que vino después ocurrió en un instante. De repente, el montículo cobró vida, y zarcillos del tamaño de una minivan se lanzaron como murciélagos del infierno hacia los 4 rezagados. La orden de abrir fuego se dio casi de inmediato. Sus reacciones fueron rápidas, pero no lo suficiente. Los zarcillos se desgarraron mientras los cuerpos mutilados de los investigadores se abalanzaban, cada uno lanzando agudos gemidos con las voces de numerosas personas. Borat fue el primero en ser capturado. Observé con horror cómo sus brazos eran violentamente desgarrados hacia adelante, lanzando una lluvia de balas al techo, mientras la carne desgarrada de una mujer parecía extenderse y envolver el brazo de Borat,
y un hueso anormalmente afilado se le clavaba en el estómago. Estoy seguro de que Borat intentó gritar, pero pude ver cómo la piel de la mujer se le desprendía de la cara, dejando solo un retazo de músculo y tendón que se pegaba a Borat y lo atraía hacia ella con una serie de crujidos y chapoteos repugnantes. Un zarcillo también se abrió para consumir a Pig-Ey, pero su desenfunde fue ligeramente más rápido. Con unos disparos precisos, lo vi clavar en el cráneo a un hombre demacrado, silenciando sus gritos y haciéndolo rodar hacia el zarcillo del que provenía. Un tercer zarcillo se lanzó contra Pegajoso después de que el segundo se cerrara sobre el cuerpo ahora muerto y se retrajera. No vi el cuerpo que se estiró hacia el teniente, solo el muro de carne que creó para protegerlo del fuego de Big A y Pocky, y el brazo desgarbado que lo agarró. ¡Salgan de aquí! Fue lo último que escuché de Pegajoso antes de que una cuerda muscular lo rodeara de la cabeza y lo jalara, gritando hacia el zarcillo. Ojalá pudiera decir que me mantuve firme, que me negué a dejar atrás a mis compañeros y que encontré la manera de salvarlos, pero no lo hice. Yo, como todos los hombres de ahí, me di media vuelta y me eché a correr. Mi mente se convirtió en una neblina mientras corría tan rápido como podía. El ruido de las botas se volvió casi ensordecedor al ver a los demás correr hacia adelante tan rápido como sus piernas le permitían. ¡Borat! ¡Atraparon a Borat y al teniente! Escuché que alguien gritaba. ¡Ya lo sé! ¡Cállate y sigue corriendo! Grité al escuchar un chapoteo detrás de mí. Giré la cabeza y, para mi horror, vi dos zarcillos más acercándose rápidamente. Presa del pánico, me giré y disparé como un loco contra los zarcillos, gritando desesperadamente mientras la enorme cantidad de fuego desgarraba y arrancaba trozos de carne de los apéndices que avanzaban. Uno quedó tan destrozado que se dobló sobre sí mismo y comenzó a retroceder por el túnel, mientras que el segundo se hizo una bola por un breve instante antes de abrirse. Vi el cuerpo destrozado de un hombre al que no reconocí saltar hacia mí con los brazos extendidos y un profundo miedo en la mirada. 1, 2, 3 balas le dieron al hombre de lleno en el pecho y una cuarta en la cabeza mientras agitaba antes de caer al suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía disparando contra el tentáculo. Empecé a retroceder, pero aún escuchaba más chapoteos y deslizamientos provenientes de la oscuridad. Disparé unas cuantas balas más, antes de darme la vuelta y correr, usando las tenues luces de linternas de mis compañeros para asegurarlos. Al llegar a la cuesta me tomé un segundo para mirar hacia atrás con el arma extendida, mientras mi escuadrón comenzaba a ascender. Yo no vi nada, ni siquiera con las manos temblorosas y la linterna rebotando en la oscuridad, pero podía escucharlos, chasqueando y chirriando, golpeando y todos acercándose. Esperando tener tiempo, me giré y dejé el arma colgando mientras iniciaba la larga subida, viendo a Pig-A en posición a varias docenas de metros por encima de mí. Observé cómo miraba a cada hombre que quedaba y los apremiaba a subir y pasar junto a él. «Tenemos que seguir adelante, seguir subiendo todos», gritó Avalon, casi tropezando antes de que el capitán lo sujetara. No recordaba qué me hubiera pasado, pero en ese momento me importó poco. Podía escuchar a Loki gruñir mientras subía la cuesta trotando, apenas lo suficientemente lento para mantener el equilibrio, con Bucky pisándole los talones. Noti no tuvo tanta suerte. Lo vi intentar dar un paso, pero se torció el tobillo y se desplomó al suelo con un grito de dolor. ¡Noti! ¡No!, grité mientras extendía una mano intentando sujetarlo mientras se deslizaba. Casi tropecé por el repentino movimiento, apenas manteniendo el equilibrio y agarrándome a una pequeña roca que sobresalía de la pared. Miré hacia abajo y respiré agitadamente mientras veía a Noti caer al suelo con un golpe seco. Él rodó por el suelo de dolor por un segundo antes de levantarse lentamente y mirar hacia arriba para luego volver al túnel. «¡Oh no! ¡Dios, Dios! ¡Por favor, no!», dije. Él fue absorbido en un segundo. El cuerpo fue destrozado en un hombre demacrado que lo arrastró hacia el zarcillo mientras su caja torácica rota se hundía en sus costados. Yo levanté mi arma y abrí fuego contra el cuerpo del hombre, pero fue demasiado tarde. El grito de Noti quedó ahogado al instante al verse envuelto por el muro de carne.
Mis balas desprendieron trozos de la carne que lo protegía, pero no pudieron alcanzar al hombre en sí mientras el zarcillo se apartaba. ¡Vamos, Oculus!, escuché gritar a Ojo Grande al sentir que algo tiraba con fuerza de mi equipo, impulsándome hacia arriba. Escuché el grito de Noti cada vez más débil y el chapoteo más fuerte. Eso fue todo lo que necesité para convencerme, mientras Big A me lanzaba cuesta arriba, todo con sus pasos apresurados imitando los míos. La subida fue ardua, aún más difícil por los incesantes ruidos que venían de atrás. No estoy seguro de cuánto tardamos en subir, solo que prácticamente di un salto de alegría en cuanto vimos la curva y la tomamos. Ya casi estábamos cerca, pensé. ¡Carajos! Entonces sentí que algo se aferraba a mi pie. Perdí entonces el equilibrio al instante y caía al suelo, apenas cubriendo la caída con los brazos. Me giré bruscamente y vi una mano huesuda aferrándose a mi tobillo. La carne se desgarró y subió rápidamente por mi pierna a medida que el enorme zarcillo comenzaba a abrirse. ¡Oh no, me tiene! ¡Esta cosa me tiene!, grité frenéticamente mientras tomaba mi arma y disparaba sin miramientos. El rocío pareció retrasar la apertura del tentáculo, que extendía más carne para proteger a su huésped, dejando solo el brazo huesudo al descubierto mientras se acercaba. Por un instante sentí que se aflojaba la presa, y durante un breve instante deseé poder luchar contra aquella cosa antes de sentir el peor dolor de mi vida emanando el pie. Grité y levanté mi arma, mientras el tentáculo me acechaba y se abría. Yo me quedé paralizado al ver la mirada destrozada y odiosa de Pegajoso, con la sangre emanando de sus ojos inyectados en sangre. Recuerdo la sorpresa que me produjo verlo. Acababa de ser atrapado y ya era una de las marionetas de aquella cosa. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi sorpresa se disipó justo a tiempo para ver a Pegajoso, o mejor dicho, lo que quedaba de él abriendo la boca mientras más chapoteos llenaban mis oídos, y lo que parecían ser tendones comenzando a llenar sus fauces abiertas. Levanté mi arma justo a tiempo, haciendo que los zarcillos se enroscaran en el metal caliente, mientras me esforzaba por mantener el cuerpo secuestrado de mi teniente lejos de mí, con el fuego aún ardiendo en mi pie, mientras las paredes de carne se cerraban a mi alrededor, con pequeños trozos de hueso clavándose en mi pierna. Recuerdo sentir un hambre repentina mientras Pegajoso me miraba con ojos furiosos. Era hambre, no sé cómo describirlo de otra manera, solo hambre profunda y dolorosa, como si no hubiera comido en décadas. El hambre solo aumentó a medida que sentía que mis ganas de lucha disminuían y el dolor se expandían a la pierna opuesta. Sentía tanta hambre. De repente sentía algo que me sacudía todo el cuerpo, un estruendo profundo, tan fuerte que lo oí incluso dentro de la puerta de carne. Empecé a zumbar y mi visión se nubló. El cuerpo de Pegajoso gritó al abrirse y retirarse las paredes, y el peso de mis piernas desapareció. Levantando la vista débilmente desde mi posición boca abajo, vi el cuerpo invertido de Loki recargando sus lanzacohetes mientras Big A, Bucky y Avalon abría fuego. ¡Dios mío! ¡Se les han ido las piernas! ¡Se les han ido por completo!, gritó Loki. ¿Acaso se me habían ido las piernas?, pensé. ¡Sí, ya lo veo! ¡Agárrenlo y sáquenlo de aquí! ¡Lo cubriremos!, gritó alguien. No, mis piernas no podían haber desaparecido, todavía me ardían, me dolían muchísimo y claro que seguían ahí, pensé. Pero cuando miré hacia abajo, más que la masa de carne que se retiraba, vi 2 muñones sangrientos y supurantes cortados a la altura de ambos tobillos. Mi pierna izquierda incluso tenía los restos empapados de algún hueso que sobresalía de ella. Llámalo shock, llámalo dolor, llámalo como tú quieras. Y ahí fue cuando me desmayé. Este es mi recuerdo, mi documentación completa de la operación que tuvo lugar el 4 de septiembre del 2017. Si quieren saber qué pasó después, lo lamento, no puedo contar mucho más. La siguiente vez que desperté fue un día después. No sé cómo salieron los demás de ahí. Nadie más murió según me dijeron, así que supongo que estuvo bien. Durante las siguientes semanas me entrevistaron varias veces médicos, psicólogos, abogados, etcétera. La mayoría eran increíblemente aburridos o pedantes, o una combinación horripilante de ambos, así que no los someteré a nada de eso aquí.
Lo que sí les diré es que durante esas semanas salió a la luz una historia absurda sobre una expedición minera en el Mojave después de que un desconocido encontrara indicios de petróleo. Esa supuesta expedición se canceló después de que un total de 37 mineros quedaran atrapados y perdieran la vista. Recuerdo que intenté preguntarle a uno de los abogados qué había pasado con el petróleo que buscaba la expedición. Me aseguró que ya estaba resuelto y que no me preocupara. Pregunté si Pegajoso era uno de los mineros asesinados. Me dio un vuelco en el corazón cuando confirmó que sí. Como dije, el resto son tonterías aburridas con los que no los molestaré. Yo y todos los hombres involucrados en esa operación juramos guardar el secreto bajo amenaza de traición y conspiración. Supongo que el tío Sam debió sentirse bastante mal por cómo se desencadenó todo, porque, por lo que me contó Loki, a cada uno le ofrecieron una generosa suma de dinero por su cumplimiento. Por mi parte, terminé con una cantidad de dinero un poco menor, y me equiparon con 2 nuevas prótesis de última generación completamente gratis. Dichas prótesis eran tan avanzadas que incluso pude volver al servicio activo una vez que descubrí cómo caminar de nuevo. Todavía siento dolores en mis piernas postizas de vez en cuando, incluso si me las quito. Supongo que es algo con lo que debo aprender a vivir de nuevo. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué rompí mi silencio ahora? Yo acepté el dinero y conseguí nuevas piernas y guardé silencio durante casi 8 años. ¿Y eso qué cambió? Al principio de mi documentación les dije que tenía un contacto que me contó sobre la señal de radio inicial y lo que se hizo al respecto. Técnicamente eso no fue cierto. Hablé con alguien sobre las señales, pero fue porque ellos me contactaron, no al revés. No puedo revelar nada sobre mi contacto que no haya dicho nada ya, pero sí se pusieron en contacto conmigo hace unas semanas. Me dieron todas sus credenciales, toda la documentación oficial que los acreditaba, e incluso se reunieron conmigo en persona para asegurarme de que confiara en ellos. Lo único que les diré de estas personas es que trabajan para una de esas estaciones que monitorean señales de radio en el espacio y cosas que observan en el cielo y eso. Esta persona, al conocernos, me preguntó si reconocía una señal de radio que querían reproducirme. Estoy seguro de que no tengo que decir qué señal era. Cuando confirmé que sí, me informaron que se había detectado unas 5 veces durante el último año, proveniente de algún lugar del espacio exterior. Peor aún, se descubrió una señal similar, sin el extraño ruido al sonar aproximadamente 1 milla bajo tierra en 5 puntos distintos de Estados Unidos continental. Al igual que el primer conjunto que enviaron a investigar, cada una de estas señales precedió de las ondas de radio del espacio exterior por un periodo exacto de 1 año. Estos lugares incluían las montañas rocosas en las profundidades del Gran Cañón, los Everglades, en medio del desierto rojo en Idaho, y lo más alarmante, en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming. No quería creerlo, pero después de escuchar lo mismo 5 veces seguidas, algo que nadie común podría atender, me resultó demasiado difícil negarlo. Le pregunté por qué me lo contaban, y qué creían que yo podía hacer, pero me preguntaron si podía ayudar. Encontrar la manera de difundir la noticia y proporcionar un documento que detallara el suceso para que pudieran usarlo como prueba, detener algo terrible antes de que ocurriera. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Entiendo que esto es mucho por procesar y a quienes viven cerca de estos lugares emblemáticos o en la ciudad que mencioné, sinceramente no quiero alarmarlos, pero he visto lo que se esconde bajo la tierra. No sé qué significan las señales del espacio, ni cómo activan esos horribles montículos subterráneos, ni siquiera sé por qué, solo sé lo que pueden hacer, el tortuoso destino que aguarda a quienes caen en sus manos, el hambre que aún siento en algunas de mis peores pesadillas. No puedo permitir que eso le pase a nadie más, necesitan estar advertidos. No creo que esté libre por mucho tiempo más, así que diré una última cosa. Yo amo este país. No sé qué está pasando, no sé por qué está pasando con tanta frecuencia después de tantos años de silencio, y no sé por qué está sucediendo en primer lugar. Solo sé que algo más allá afuera está provocando estas cosas, diciéndoles que hagan cosas atroces a nuestra gente, que es cada vez más frecuente, el cual eliminó a mis amigos, hombres con los que he servido durante años, y los que mandan quieren ocultarlo al público. Así que, basta. Aquí está mi prueba y mi fe. Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music